Hola, aquí estamos nuevamente con un tutorial sobre fileteado porteño. Muy contento con los que se han comunicado, muchos por privado, pidiéndome las plantillas que les prometí. Se las he enviado. Luego estaremos haciendo más videos sobre eh, aprender a filetear con acrílicos. En este caso voy a hablar sobre algo que me habían pedido y yo ya era un video que estaba debiendo de cómo recuperar los pinceles y cómo mantener las pinturas. El pincel de fileteado es la herramienta eh, clave para realizar este trabajo. Pinceles de pelo largo, que creo que ya tengo un video hecho sobre esto. Hay algunas marcas diferentes. Pinceles de fileteado hay diferentes medidas, diferentes virolas. En este caso es virola redonda, puede ser chata también. Esta es una cinta de banda de fileteado, de pelo largo. Hay diferentes grosores. Como pueden ver en estos pinceles, el pelo está seco. ¿eh? Pero ahora yo voy a hacer la explicación de algunos errores que se suelen cometer y cómo recuperar los pinceles. Hablemos primero de los pinceles. Uno de los errores principales, básicos y que ocurren al empezar a usar estos pinceles es que cuando usamos un pincel de un grosor y tenemos que pasar a usar otro pincel, no sabemos dónde ponerlo y lo que se les ocurre es ponerlo en una lata donde tiene agua o aguarrás, depende de la pintura que estemos usando, y lo ponemos ahí adentro. Y es el peor error que podemos cometer con estos pinceles. ¿Por qué? Porque va a ocurrir esto, que el pelo va a quedar torcido y después va a ser muy difícil querer recuperarlo para usarlo en este trabajo que estamos haciendo. No es que no lo vamos a recuperar. Ahora yo les voy a explicar la técnica para que esto volvamos a acomodarlo, a que quede derecho. Pero digamos que si yo estoy pintando, elijo esta cantidad de pinceles, los pongo en un tarro o los apoyo de alguna manera que se doblen el pelo y voy a agarrarlo para este trabajo, no voy a poder ya, porque me quedó torcido. O sea, voy a tener que recurrir a otro pincel. Para este trabajo o lo recupero con la técnica que les voy a explicar o sigo con otro pincel. Lo dejo para recuperarlo después. A veces sabe ocurrir que si tenemos los pinceles en una latita, los tenemos derechos todos, puede pasar también de que los tenemos derechos, con el pelo derecho me refiero, y se van moviendo, a veces se pueden llegar a apoyar contra algún lado y termina con algún pincel medio torcido. Bueno, eso es una cosa, pero no hagamos esto porque se nos va a complicar el trabajo del momento. Bueno, ¿cómo recuperamos estos pinceles con pelo que se les ha torcido? ¿Eh? Con agua caliente casi hirviendo o hirviendo. Acá tenemos dos tipos de pinceles. Unos que son con pelo natural, pelo de oreja de buey, le llaman oreja de vaca, oreja de ternero, bueno. Este de pelo marrón, este pelo negro es lo mismo, pelo natural. Hay una pequeña diferencia, por lo menos que hago yo para recuperarlos en el tema de enderezarlos. Y este es de pelo sintético. Son pinceles más modernos que de pelo que no es natural, un pelo sintético, un pelo tipo de plástico, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Qué hago para recuperar esto? Los dejo un segundo en esa posición para que sigan torcidos y traigo agua caliente, casi hirviendo. Me esperan un segundo. Bueno, acá traje agua hirviendo. Esto lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer directamente
en la cocina mientras se está calentando el agua, o sea, ya con el agua hirviendo. Pelo natural. Elijo los pinceles de pelo natural y los sumerjo en el agua hirviendo. No toco el fondo acá en este caso, porque si no seguiría torciéndolos. Los meto en el agua, pongo una cantidad de agua que el pelo quede ahí suspendido. Lo puedo dejar un ratito. Cuanto más caliente esté el agua, mejor. No le va a pasar nada, no se van a quemar ni nada. Y lo saco. Y ya el pelo ha vuelto a estar derecho. Puedo secar con un trapito, pero siempre peinándolos en la forma con la que fueron fabricados, ¿no? El pelo derecho. Con estos pinceles nunca tenemos que pintar hacia adelante, ni que el pelo se separe, ni hacer cosas eh, diferentes a la técnica que tiene que ser. Para ese tipo de cuestiones hay otros pinceles. Este pincel es para pintar, cargar con pintura sintética o acrílico y pintar derecho y a favor de cómo va el pelo. De esta manera vemos que entonces el pelo ya ha quedado derecho. Pelo natural. Por más torcido que estén, a veces nos puede costar un poquito más. Todo depende del tiempo que hayan estado en esa posición. Si nosotros somos de dejarlo ahí y nos vamos y volvemos al otro día, nos va a costar un poco más enderezarlos. Pero con agua hirviendo y un ratito, por ahí lo vamos a tener que sumergir 2 o 3 veces, el pelo se acomoda y vuelve a estar derecho. El de pelo sintético, hago lo mismo nada más que menos tiempo. Menos tiempo, principalmente porque tengo miedo de que como es sintético, como teóricamente es como un plástico, ¿no? El pelo son pelos como de plástico, tengo miedo que el agua muy hirviendo lo vaya a arruinar. Entonces lo sumerjo de la misma forma, sin tocar el fondo, pero menos tiempo. Lo van probando, eso no habría problema. Yo lo hago poco tiempo con el de pelo sintético por el miedo a que por ahí se llegaran a arruinar. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta con los pinceles? El pincel, yo insisto con el lavado del pincel. El pincel tiene que ser lavado al extremo, diría yo. Ustedes pueden ver que por ahí en la virola, acá en esta parte, me ha quedado alguna marca de pintura dura, ¿no? Pero de donde comienza el pelo en adelante, el pincel tiene que estar extremadamente limpio después que terminamos de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo con pinturas al agua, lo voy a lavar con agua y jabón hasta que salga todo. O sea, no puede quedar ni un resto de pintura. Les quiero mostrar algo en este platito nomás. Pongo un poquito vamos a usar agua fría. Un poquito de agua, solamente como para dar la idea de que no es ir y hacerle un lavado rápido y guardarlo, porque lo vamos a guardar sucio. Las pinturas, las pinturas sintéticas al aguarrás o al agua penetran en esta parte del pelo, en la parte de la base, y se van como endureciendo acá, en esta zona. Acá, en la parte de la base se va endureciendo, y si nosotros no lo lavamos bien, cada vez vamos a tener un pincel en esta zona más duro y a veces hasta más grueso, porque es como que se va amontonando la pintura. Entonces es clave que lavemos el pincel, y si ustedes se fijan, yo sumerjo el pincel así en un poquito de agua y no sale nada de pintura, no se pone ni turbia. Esa es la cuestión, que lo he lavado al extremo y lo dejo al pelo como si estuviera nuevo.
Tengan en cuenta eso porque eso es la clave para mantener el pincel muy limpio. Si yo trabajara con pinturas al aguarrás, haría lo mismo con el aguarrás. El aguarrás final, ese poquito de aguarrás, no me tiene que marcar ni turbio, ¿eh? Tiene que estar totalmente cristalino para que yo sepa que el pincel está limpio. Si sigue ensuciándolo de alguna manera, aunque sea muy tenue, muy liviana, que ustedes ven que toma un colorcito, eh, sigan lavándolo porque al trayecto del tiempo se les va a ir arruinando si le dejan ese poquito de pintura, aunque sea mínimo. Tiene que estar lavado al extremo. Pinturas al agua, lo lavo directamente en la canilla con agua y jabón de lavar la ropa, puede ser, un poquito de detergente también puede ser. El tema es lavarlo y lavarlo en la canilla hasta que el agua salga limpia. Y después hago una prueba si realmente no me larga todavía ninguna suciedad de pintura. ¿Qué hago con los pinceles una vez que los lavé y sea con pintura al agua o al aguarrás? Lo seco. ¿Cómo lo seco? Puedo secarlo un poquito con el trapo, así peinándolo hacia adelante. Pero la forma por lo general que siempre se usó es lo pongo entre las manos, ¿eh? Y lo hago girar con fuerzas. El pelo de esa manera, ahora van a ver que queda como separado y se seca. Si yo estuviera trabajando con pinturas al aguarrás o diluyendo o limpiando los pinceles con nafta, por ejemplo, esto es mucho más rápido, se seca con unas cuantas vueltas de la mano, se seca. Y queda el pelo derecho abierto porque se separa por la rapidez que le ponemos, pero se mantiene derecho, no se tuerce. Y lo peinamos. Acá viene la otra cuestión. Pinturas, yo uso mayormente ahora pinturas al agua, o sea, sintético al agua o acrílico, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para mantener bien este pincel? Las pinturas al agua, por lo general, al pelo natural lo arruinan bastante. Entonces, como no son pinceles económicos, me conviene cuidarlo. ¿Qué hago para mantener el pelo de esta forma? Que no se separen al secarse, que no se tuerzan los pelitos, porque a veces se secan, no sé si acá se alcanzará a ver, pero acá en este pincel seco hay algún algún pelito que se quiere retorcer. ¿Qué hago para que no pase esto? Hago lo siguiente. Una división hagamos acá. Si usara pinturas al agua, puedo usar un poquito. En este caso yo estoy usando aceite de coco. Encontré el aceite de coco y me sirve porque el aceite de coco se usa hasta para usarlo en el pelo de la cabeza. Entonces, mira, queda el pincel como afilado y me va a mantener, como es pelo natural, me lo va a mantener hidratado de una forma que no se estropee el pelo, ¿no? Podría usar cuando estoy siempre pintando con pinturas al agua, podría usar alguna crema de manos, podría usar hasta aceite de cocina, si no tengo otra cosa. Esto del aceite de coco, te comento porque yo el aceite de coco lo encontré y me sirvió para esto. Pero si no tengo aceite de coco, usaría aceite de comida comestible o crema de manos y lo guardo el pincel, lo aceito
cuando dejo de trabajar, por supuesto, ¿no? Cuando lo voy a dejar guardado el pincel para el otro día seguir pintando o para seguir dentro de unos días. Lo ideal sería poder guardarlo cuando lo peiné de esta forma. Lo ideal sería poder guardarlo paradito. Muchos letristas tienen preparado una tablita en sus talleres. Yo en este caso no, pero y lo colocan ahí, queda paradito el pincel uno al lado del otro y de esa manera no se estropean ni se tocan ni nada, ¿no? O sea, podés hacer una tablita con agujeritos diferentes grosores y los vas colocando ahí. ¿Qué otra recomendación? Al otro día este aceite se va a endurecer un poquito, depende del frío. Si es aceite de comida, por ejemplo, con los días se endurece. Pero no importa, cuando vamos a usarlo, al pincel, le hacemos una lavada con jabón o con detergente. Entonces lo volvemos a tener con el pelo sin aceite para pintar, ¿eh? Sobre todo cuando pintamos pintura al agua, el aceite que pueda tener o la crema de manos o lo que sea, se la tenemos que sacar. Entonces lo lavamos otra vez. No cuesta nada lavarlo porque es aceite soluble al agua, ¿eh? Y lo guardamos. Acá yo, por ejemplo, tengo un pincel de pelo seco que voy a hacerle ese trabajo de engrasarlo, digamos, o aceitarlo con otra cosa ahora cuando les explique. En este caso, entonces, pincel que usamos con pinturas al agua, aceitamos o engrasamos con algo que después sea fácil de sacar con agua y jabón. Ahora les voy a explicar por qué. Porque hay una diferencia cuando trabajamos con pinturas al aguarrás. Podríamos usar también estos aceites, pero por lo general cuando trabajamos con pintura sintética al aguarrás, letristas, fileteadores que trabajen únicamente con pintura sintética común, que se diluye con aguarrás o con nafta, por lo general tenemos grasa mecánica. En este caso es color verde, pero hay una grasa roja. La grasa que se usa en los autos para mecánicas, que se le pone a los rulemanes, a las ruedas o donde haga falta engrasar. Grasa pesada es. No es aceite en este caso, es grasa. Con muy poquito de esto engraso el pincel. No importa si es virola redonda o chata, lo engraso y tengo que sentir que la grasa le entra al pelo, que no sea solamente superficial. Este trabajito que estoy haciendo es el trabajito ideal que hacemos en los talleres de letras o de fileteado cuando terminamos la labor del día. Se lavan todos los pinceles y se engrasan y se dejan todos parados. Y fíjense que la grasa pesada lo deja de la misma forma, casi que parece afilado. Eso nos va a mantener el pincel en el pelo derecho y plano, ¿eh? Y lo mismo hago con, si fuese que trabajo con sintéticos comunes en una cinta de fileteado, lo mismo, ¿eh? Lo aplano, lo peino de esta forma. De esa manera me aseguro de que el pelo no quede ni enredado ni seco, que se doble algún pelito, porque los pelitos que se puedan llegar a doblar cuando el pelo está seco nos pueden llegar a complicar cualquier trabajo por más experiencia que tengamos. Entonces es la forma de mantenerlos. ¿Qué pasa con la grasa mecánica que le digo yo? Y pintura al aguarrás, que vamos a tener que lavarlos con aguarrás o con nafta. O sea, antes de usarlo, hacemos una lavada en aguarrás o en nafta. La nafta porque es más económica para lavar los pinceles. Incluso hasta podríamos diluir la pintura sintética común con nafta. Bueno, esa es la manera de mantener los derechos
tanto a los que usamos con agua, con pintura al agua o pintura al aceite o al aguarrás. ¿Cómo hago mientras? Porque yo les dije que uno de los errores es meter los pinceles en un tarro con agua o con aguarrás y tenerlos ahí hasta que necesitamos usarlo. Bueno, para evitar eso lo que tenemos que tener es alguna bandejita. Yo ahora no tenía otra a mano, uso esta, pero solamente como para referencia de lo que haría. Bandejitas, estas bandejitas de chapa, donde podamos tener un poquito de inclinación nomás, darle un poquito de inclinación. En una punta ponemos un poco de aguarrás o de nafta. Aguarrás mejor porque les va a durar más tiempo. Y lo ponemos de esta forma al pincel. Mientras, o sea, podemos estar pintando pintura, ¿no? Sacamos lo que podemos de pintura, hasta podríamos pasarle un trapo para dejarlo derecho, pero en vez de hacer todo el proceso de limpiarlo, lo mantenemos en una bandeja que tenga aguarrás. Entonces, como la pintura sintética tarda más tiempo en secarse, no vamos a tener problema. O sea, vamos a agarrar de nuevo el pincel, va a estar derecho, lo que sí va a estar sucio del color que usamos. Entonces, si tenemos que seguir con ese color, seguimos ahí. Si no, sí o sí lo tenemos que lavar. Pero yo voy al tema de mantenerlo. ¿Cómo hacemos para mantenerlo mientras cambiamos de grosor de pincel? Bueno, lo ponemos ahí en una bandejita. Este sistema si tienen preguntas a la mezcla de información me dicen. Este sistema de bandejita para mantener el pincel fresco cuando trabajamos con pinturas con aguarrás. Si pintamos con pintura al agua, no, porque la pintura al agua es de secarse muy rápido. Yo lo que hago personalmente, si yo estoy pintando con un color con sintético al agua y termino de pintar, voy y lo lavo el pincel. No lo uso de esta manera porque se seca rápido la pintura al agua. Entonces no me ha dado buen resultado usar el sistema este de la bandeja. Pero todo depende un poquito del tiempo, el tiempo que vayamos a tener que usarlo de nuevo, el pincel, si es un toque, si volvemos a usarlo muy rápidamente. Eso en cuanto a los pinceles. Si me queda algo en el tintero me dicen, me preguntan. Pero es la clave, mucha limpieza al lavarlo y mantenerlo derecho. Y en cuanto a la pintura no tiene mucho secreto. Les comento rápidamente. La pintura sintético al agua, lo principal de todas estas pinturas para mantenerlas es cerrar bien el tarro. Cuanto más cerrado esté, más nos va a durar. ¿Hay alguna diferencia entre la pintura al agua y la pintura al aguarrás? Ahora la vamos a mencionar muy rápidamente, aunque tal vez haga falta otro video para esto. Como ustedes pueden ver acá, este tarro no está de una manera muy prolija, porque también todo depende del volumen y la cantidad de trabajo que hacemos y cuánto tiempo le dedicamos a pintar. O sea, este es un tarro de 1 litro y está casi vacío. Si fuese que vamos a usarlo muy de vez en cuando, lo que podemos hacer es fraccionar un poco. Al abrirlo, acá está todo sucio, pero al abrir el tarro, fraccionamos en un tarro más chico, ponemos un poco, esto lo cerramos bien, limpiamos los bordes con un trapo, lo cerramos lo más herméticamente posible, porque de eso va a depender de que la pintura dure. Lo cerramos bien y tenemos un frasco un poco más chico por el hecho de que no estar abriendo continuamente el tarro grande, ¿no? Que a la larga se va a ir secando muy de a poco, la pintura se va endureciendo de a poco, la pintura al agua. Acá ustedes ven también que aún el tarro chico
le queda suciedad que se va secando. Sintéticos, pintura sintética. Bueno, no tenemos mucha solución sobre esto, salvo limpiarle muy bien los bordes, volver a cerrar bien, ¿no? La razón por la que yo, una vez que ha pasado esto de que se ha endurecido un poquito la pintura en los bordes, no lo limpio ni lo toco, es porque tiraría basura dentro de la pintura, ¿eh? Entonces, para no estar colando la pintura cada vez que tengo que usarla, y como la uso periódicamente, digamos, esto se seca en un rato, digamos que es casi imposible evitar que estas cosas ocurran en la pintura al agua. Por supuesto que cuanto más prolijos seamos y más, pero también todo eso lleva tiempo, ¿eh? Ustedes saben que el fileteador o el letrista siempre trata de trabajar rápido, y a veces los detalles de la limpieza con los tarros y eso por ahí no es el fuerte. Pero todo depende de la intensidad con que tengamos que trabajar. Yo les estoy mostrando acá un pequeño, no sé si secreto, pero eh, un dato como para tener en cuenta. Esta es una lata de pintura sintética al aguarrás. Y ustedes verán estos dos tornillos muy improvisados. ¿Qué pasa con la pintura al aguarrás? Tiende a formar una capa como una piel arriba. Si esto queda, lo abrimos, lo mezclamos siempre, sacamos un poco, pintamos, cerramos muy bien y lo guardamos. Aún así va a tender a la parte que falta, que entró aire, va a tender al estar la pintura en reposo a formar una capa de pintura. O sea, se va a endurecer y va a formar una capa. Entonces, un método que se usa, que les puede servir a los que están pintando continuamente con pintura sintética al aguarrás, es primero la destapan para mezclar bien con un palito que la pintura o el pigmento que está abajo estancado a veces se mezcle con con toda la pintura, ¿no? Que quede bien mezclada. Ese es un punto también de la pintura, bien mezclada. Después volvemos a tapar muy bien, martillando todo esto porque no vamos a tener suciedad en la tapa, y ahí donde se encastra la tapa no va a haber suciedad porque la lata es nueva, ¿no? O sea, estoy diciendo cuando la lata es nueva. ¿Qué hago? Le clavo un tornillito chiquito que pueda manejar a mano después en una parte de la tapa, y otro un poco más grueso también que pueda manejar a mano, pero que el tornillo venga, se llama tirafondo, que venga de mayor a menor abajo, ¿eh? De menor a mayor, ¿eh? O sea que es un tornillo como si fuese que arranca en una punta más fina y se va engrosando. Bueno, esto, si estuviera la tapa sin pintura ya, ¿no? Enrosco en ese agujerito de la chapa, le hago como un tapón. Hago un agujerito y con el tornillo lo tapo ese agujerito, bien apretado, de manera que no entre aire. Lo mismo, de manera que no entre aire. Y me queda de esa manera abierto y nunca se va a formar adentro la capa esa de pintura dura. Nunca se va a endurecer. Porque ocurre que cuando se forma la capa, después tenemos que estar cortándola, se ensucia la pintura, se pueden formar algunos grumos o lo que sea. Entonces de esta manera me queda siempre cerrada esta parte, nunca más la voy a abrir. La puedo mezclar al estar cerrada por estos dos tapones, la puedo batir. Ahí se escucha que la pintura de adentro está líquida, o sea, está en el estado natural de si estuviera en una pinturería recién comprada.
Destapo el taponcito grueso, por donde quiero sacar un poco de pintura, lo pongo en un recipiente para luego pintar. Ustedes van a ver que esto acá es como que se ha formado como un volcancito ahí, como un cartuchito. Bueno, eh, inclino y la pintura va a salir sin ningún problema. De esta manera voy a evitar que la pintura adentro se seque. No voy a tener que estar cortando la capa esa molesta que muchas veces le pone suciedad o grumos a la pintura. No voy a tener que estar mezclándola con un palo porque la puedo batir. Si no sale en mucha cantidad, abro un poco que le entre aire y eso me va a ayudar a que salga más rápido o más cantidad. Si tuviera que sacar más rápido, abro y sale un chorrito por este otro agujerito. ¿Por qué se ha ido formando este pico así de pintura? Bueno, porque ustedes vieron que salió un poco, quedó una gota por ahí y ahora ya vuelvo a tapar con la rosca. Siempre enroscando tiene que ser esto, porque es la manera en que cierra. Y ahí ya quedó nuevamente cerrado el tarro de pintura sintética. ¿Por qué no lo hago esto con la pintura al agua? Porque el tarro es de plástico. ¿Eh? Esto porque es un tarro de chapa, firme. La tapa es otra cosa, o sea, la tapa de esto es muy insegura, la de plástico. Esto es una tapa muy difícil de abrir si no es con un destornillador o, bueno, un pequeño detalle como para tener en cuenta. Nos evita simplemente que se forme la suciedad sobre la tapa y después cada vez nos cuesta más cerrarlo. Entonces de esta manera no lo destapamos más. Destapamos solamente y sacamos la cantidad de pintura que nos hace falta. Bueno, espero que te sirva. Si tenés preguntas, hacelas. Si me olvidé de algo, preguntame, comentame. Que puedas mantener tus pinceles y las pinturas lo mejor posible. En cuanto al acrílico, el último comentario. Las pinturas acrílicas ocurre también que se van un poco endureciendo los bordes. En cuanto al acrílico, lo que hay que tener cuidado es que muchas veces esto que se endurece, si se desgrana, se rompe o se mete en la pintura y se forman grumos. Los grumos y la suciedad en la pintura en el acrílico no, porque es pesado, o sea, no hay una forma de evitarlo. Bueno, al separar un poco de pintura y sacaremos los grumos, pero en los sintéticos, mejor dicho, si tenemos suciedad o grumos, no va a haber otra forma que colarla la pintura. Así que bueno, te espero en mis próximos videos y comentame tus dudas o tus preguntas. Hasta luego, gracias.